Bien, ¿cuáles son las características de la columna? ¿Cómo podemos distinguirla de otros géneros que le son muy parecidos como el artículo de opinión o el artículo de análisis, la editorial? ¿Y cómo podemos saber realmente si estamos dentro del género y estamos explotándolo en su máxima capacidad? La idea de esta exposición es profundizar un poquito más sobre este género en particular y voy a plantearles, pues el principio, digamos, su personalidad material, su estructura, su lugar en el mundo, y en una segunda parte, que es la que vamos a desarrollar con mayor profundidad, la retórica de la columna, su sangre, esa personalidad, esa sustancia, que es realmente quizá la parte más interesante, porque si bien la columna, no hubiéramos podido hablar de columna fuera de un periódico, el día de hoy ya conocemos que las columnas pueden estar tanto en sitios de internet, en, en revistas, en revistas digitales, en revistas impresas, etcétera. Hasta hace poco, realmente, antes de tal vez la explosión del mundo digital, del mundo en internet, pues las columnas estaban siempre en medios impresos y tenían su distinción máxima, digamos, que está como un poco fuera de discusión, es que tienen una periodicidad, hay una cita estipulada y tiene un autor, un autor claro, bien claro en cada aparición. O sea, puede tratarse de un grupo de autores, o puede tratarse de un autor, o puede tratarse incluso de un autor con seudónimo, pero el hecho es que la voz de ese espacio va a ser siempre la misma y el lector la va a poder esperar. Este, Luego está como la estructura, o sea, lo que vemos de una columna, que ahí algunas tienen un nombre, el espacio tiene un nombre y tiene el título de cada una de las entregas. En algunas ocasiones los autores ponen al final de su texto un contacto, y por lo general ocupan el mismo lugar, en la misma página, en la misma orientación, cada que aparecen. En medios digitales, si bien también podría ser que estén siempre digamos, en la misma sección, lo que sí es muy importante es mantener una periodicidad. Vamos a tener una sesión para hablar específico de la columna digital, y donde ya vamos a plantear como algunas especificidades de esta híbrido, digamos, o de esta nuevo, no sé, de columnas digitales, ¿no? Vamos a dejar así. Bueno, entonces lo que sigue es hablar sobre la sustancia, digamos, qué hace una columna. Y aunque realmente en lo profundo se trata de un proceso, tú puedes tener un espacio, puedes tener una firma, puedes tener una disciplina, una periodicidad, pero realmente la columna emerge, digamos, cuando hay un público a tu espera. Y eso es un proceso que requiere mucha disciplina y mucho trabajo. Y también sobre esto vamos a hablar, o sea, una destreza, una maestría, un conocimiento de tu género, del género que estás trabajando. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos elementos retóricos. La retórica ya lo comentamos y no vamos a profundizar mucho en ello, pero bueno, es esta disciplina transversal, este estudio de la forma de comunicarnos con lenguaje oral o escrito, de los efectos que consigue, de la importancia para revelar una verdad filosófica, legal, para la construcción de conocimiento científico y conocimiento no avalado por la ciencia también. La retórica es,
es inabarcable realmente. Pero obviamente como su objetivo principal es convencer, es persuadir, pues la columna periodística va a tener realmente todo que ver con la retórica. Entonces, por lo mismo, algunos autores que están en este libro que les recomiendo, que se llama La columna, de Antonio López Hidalgo, varios autores van a usar, digamos, para analizar a la columna, que es una retórica moderna, los antiguos elementos con los que se valoraba o se estudiaba la retórica clásica griega. Esto fue un aporte de los romanos, si mal no recuerdo. Bueno, entonces yo voy a seguir esta misma estructura, que es 4 partes: el intelectio, el inventio, el dispositio y el elocutio. El intelectio realmente es, digamos, tu tema. Esto es relativamente sencillo. Muchos autores dicen que el tema, o sea, no se necesita encontrar un gran tema para hacer una buena columna. Realmente el tema siempre es un pretexto, pero tú decides a qué hora te vas a subir y a qué hora no. Entonces ahí es donde uno debe decidir qué es lo que, pues qué es lo que se cree capaz de tratar, qué es lo que se cree capaz de montar y de montar bien, al punto de que el espectador, el lector diga bien, bien, bien elaborado. Entonces, ahí es un ejercicio de libertad, pero que debe ser una libertad muy consciente, ¿no? ¿Qué tema vas a trabajar? ¿Qué tema vas a elegir? Aquí es muy importante que aprendamos a ver, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a preguntar, que estemos pendientes de lo que hay en el ambiente, que leamos varios periódicos, que estemos pendientes más o menos de novedades en redes sociales, y que estemos pendientes de las discusiones que son un poco más profundas y que a lo mejor no tienen que ver con la noticia del día, pero que son temas que traemos todos en la cabeza. También sirven mucho las pláticas con amigos, las pláticas informales con colegas, con las familias, en la calle, en fin. De tal forma que llega un punto en que uno dice, quiero aportar sobre esto, quiero intervenir en esta discusión. Y entonces ahí tienes tu tema. Muchas veces, sobre todo cuando tienes ya una disciplina, una entrega periódica, tienes un día en el que tienes que elegir tu columna, al menos esa es mi situación, y me ha sucedido que después de ver varios periódicos, de revisar redes sociales, no siento que ningún tema me seduzca. Esto es completamente normal. A veces no estamos con la intención de intervenir, ni estamos muy participativos, o incluso hay un tema en boga, candente, digamos, pero ya lo que nosotros podríamos decir ya se dijo, ya está, es un tema ya muy sobado. Entonces, en esos casos yo lo que les recomiendo es que profundicen todavía más en su investigación. O sea, que sigan revisando, sigan revisando, sigan revisando. Y llega un punto en el que ustedes pueden elegir, no están muy felices, pero pueden elegir 3 o 4 temas que medio les late. Entonces, hagan una lista de esos 4 temas y empiecen a colocar y empiecen a buscarle elementos a cada uno de estos por medio de una segunda investigación. O sea, quién está hablando de esto, con qué datos se cuentan, cuál es el estado actual de esta cuestión. Esto va a ayudar a que ustedes vayan por fin a elegir el tema en el que ya quieren intervenir. Después de esto sigue el inventio, que son los argumentos. Ya cuando ustedes eligen un tema, que les digo, podría ser cualquiera, sigue realmente el trabajo de mayor profundidad, que es el estudio del tema. Hay una falsa idea de que el columnista, yo tengo el vicio de llamarle editorialista a lo que no es, porque en el periódico donde yo trabajo nos llaman editorialistas, pero somos columnistas. Bueno, en esta fase es la fase en la que tenemos que estudiar nuestro tema a profundidad. Tenemos que volvernos
de algún punto tenemos que dominar cognitivamente al menos el argumento que vamos a trabajar. Pero a veces sucede que tenemos un tema gigante y que no sabemos cómo abordarlo o no sabemos qué decir de un tema tan enorme. Ahí lo que yo les sugiero es que hagan una investigación, el internet nos ayuda muchísimo en esto, eliges un tema, la contaminación ambiental, no sé, hubo un ranking, se acaba de entregar un reporte de Naciones Unidas o no sé qué, que tu ciudad, o que, bueno, eso es un caso así muy personal, ¿no? Pero que tu ciudad es la ciudad más contaminada de América. Tienes un tema, ¿no? La contaminación atmosférica. Ok, pero es gigante, ¿no? Y lo puedes trabajar desde diferentes ángulos y hay muchos datos. Puedes trabajar desde las industrias contaminantes, los carros, las pedreras, cómo vivimos con la contaminación, cómo están nuestros cuerpos, qué epidemias estamos sufriendo, los niños, etc. Entonces tienes que hacer un trabajo, digamos, como de exploración muy amplia en un primer momento, cuando no tienes así muy claro lo que quieres decir, y empiezas a tejer realmente redes, a vincular, llegas a un punto y de este te brota para acá, vas para allá y sin miedo. Profundicen, entren tan profundo como puedan. No crean que se están alejando del argumento que podrían manejar. Siempre es alimento. O sea, ustedes tracen las redes más amplias y densas que puedan, van a decantar en una mejor columna. Entonces, ya cuando ustedes sientan que han encontrado su argumento, entonces sigue una tercera como inmersión, que es en su argumento. Y entonces ahí pueden buscar una serie de recursos que les van a ayudar desde opiniones de otras personas, reportes, papers académicos incluso, o a lo mejor el tema está tratado en algún cuento o en alguna poesía. Se vale ir y buscar inspiración y buscar información para que su columna se vaya alimentando, ¿sí? Entonces, es mucho trabajo. El columnista que hace bien su oficio trabaja mucha investigación y no teme perderse en las aguas. O sea, le entra. Si muchas veces ocurre que tienes un argumento y comienzas a enfrentarte con opiniones contrarias a la tuya y a veces comienzas a sentir que está en riesgo tu tema, pues manténganse, entren, lean a esa otra opinión o eviten a toda costa manejar informaciones como de sentido común que son falsas. Verifiquen todas esas verdades dadas, esos que muchas veces partimos de ciertos presupuestos que si no revisamos si están actualizados o si son un mito, podemos comenzar pésimamente mal una columna y comenzar a hilar argumentos que se caen porque la primera cadena estuvo mal puesta. Entonces, tienes que tener una verificación no nada más de qué argumentos vas a elegir, sino de la coherencia y de la veracidad de estos argumentos. Después sigue el dispositivo, que sería la macroestructura. O sea, cómo ya tienes tu tema, ya tienes tus argumentos o tu argumento central, o tienes un argumento que quieres vincular a una noticia o a una situación. Entonces tienes que desarrollar las dos cosas y vas a ver cómo las vas a mezclar. En el dispositivo de lo que se trata es de construir esa macroestructura que va a ser la ideal para tu tema. O sea, no hay una fórmula, ¿no? Lo normal es que el principio se presente como una tesis y una exposición, digamos, de tus argumentos, tu tesis, y la siguiente parte sería como las pruebas que ofreces para que el lector crea lo que le estás queriendo decir. Tienes que demostrar tu exposición en esa segunda parte. Pero esto es obviamente es un traje que tú tienes que confeccionar para tu columna. Y ahí pues uno decide, a lo mejor conviene entrar con una
con una historia o conviene entrar con datos que en realidad van a ser los que van a demostrar tu exposición y la exposición viene después. Pero bueno, tú tienes que tener claro cuándo vas a exponer, cuándo vas a demostrar, cuándo vas a llamar, a convocar, a persuadir, al final a cerrar tu columna. Y ahí es completamente libre. Pero quizá ya la parte más libre y la que le va a dar sentido a todo lo demás es el elucotio. Que tengo que revisar si se dice así, esperen. Está muy bizarro, ¿no? Aquí está. El elucotio realmente es la manera en que nosotros vestimos literariamente ya nuestros textos. O sea, yo creo que esa es la parte más bella de la columna, pero obviamente no por ella tenemos una columna. Sí, elocutio. Elocutio. Bien. Aquí es tu estilo, es las palabras que elijas, que las palabras que eliges no son decisiones inocentes. Todos los temas, de acuerdo en tus palabras, ya traes una carga ideológica, ya traes una carga ética, ya traes son campos realmente. Y tú tomas de ciertas palabras y comienzas a formar realidades. Entonces, no da igual cómo lo dices. Y especialmente no da igual cómo dices una columna cuando tienes que convencer y presentar un argumento. Mientras más bello, mientras más ligero, mientras más atractivo sea, más fácil el lector va a tomar tu argumento y se lo va a llevar consigo. Hay por aquí una cita que me gusta mucho, que les voy a pegar, que me gustaría leérselas. Dice, el articulista como un flechero experto debe apresurarse a clavar su dardo de curiosidad en el corazón del enemigo. Y el enemigo del articulista, en este caso, es el lector. Por tanto, el artículo no debe nunca amedrentar al lector. El articulista hace oficio de cazapájaros y tiene que proceder con argucia, ligero y alado, así quiere el lector que sea el artículo. Si el artículo tiene peso y densidad, le conviene disimularlo, como esas máquinas modernas tan sutiles y lindas que parecen juguetes y ocultan una fuerza muy grande. Ya que representa la modernidad, el artículo ha de ser nervioso, impresionable, aparentemente arbitrario y un poco desconcertante. Tiene que ser original o siquiera aparentarlo. En cuanto a la dimensión, esto no importa. Un artículo, siendo ameno y sugestivo, nunca parece largo, y si es insubstancial, 4 líneas bastan para el aburrimiento. Este es un fragmento de un artículo, de una columna que se llamó El arte del artículo, que se publicó en 1916. El autor se llama José María Salaverría y se publicó en una revista que se llamaba tal vez Nuevo Mundo en España. Bueno, es esto. Finalmente tú puedes tener un tema en boga, un tema bien elegido, puedes tener argumentos sólidos, originales, bien articulados, y puedes tener una estructura que le vaya muy bien a la presentación de tus argumentos, pero quizá lo más importante es que lo sepas contar, que lo cuentes de una manera que te comuniques con la persona que está ahí, ¿sí? Que lo levantes y no lo sueltes hasta que termine tu texto. O bien que le pongas estos fuegos pirotécnicos al inicio, que lo impacten y que termines con cañonazos. Eso tiene mucho que ver ya con nuestras personalidades, pero yo creo que la mejor manera de que un columnista puede conectar con su lector es siendo él mismo, es buscando dentro de sí ese tono que es únicamente nuestro, esa manera en la que nosotros hacemos confidencias a
a nuestros cercanos, ese me parece que es el tono que uno debe usar en una columna. Sin ser sangrón, sin ser sabelotodo, sin ser catedrático, como nosotros nos expresamos y, todavía con la facilidad que tienes de preparar un texto en donde vas pues pensando, eligiendo tus palabras, borrando, volviendo a escribir. Si yo creo que si yo tuviera una estadística de cuánto borro o cuánto escribo que al final no publico, yo creo que de cada artículo que se publica mío hay como unas 10 páginas que se van a la basura digital, ¿no? O sea, yo escribo, sobre todo cuando estoy buscando mi argumento. Este es otro tip que yo les puedo dar, que creo que ya les di la vez pasada. Cuando estoy buscando mi argumento, después de hacer esta investigación que les comento, de buscar en las aguas del internet qué hay de esto, yo escribo y hasta que encuentro mi argumento. Y luego ya es que abro mi página en blanco y comienzo a escribir, ya con una idea más estructurada de lo que quiero decir. Bueno, sería esta sería la... Solo por último, creo que ya me estoy pasando, pero nada más sí quisiera repasar las diferencias básicas con otros géneros que son como primos o primos hermanos de la columna. La editorial es la columna de opinión del periódico o del medio. Es donde todavía el grupo editorial sigue planteando su línea editorial. El comentario, algunos, por ejemplo, en esta segunda entrega me entregaron comentarios más que columnas, que son 3 párrafos, 2 párrafos, incluso líneas, en las que comentan la nota del día. Hay algunas columnas que todavía están, o sea, que se usa mucho también este comentario en lugar de columna. Está la columna de análisis, que por lo general son invitados externos del periódico o del medio y son llamados a intervenir sobre un tema en el que son expertos o en el que están involucrados, etc. Y la idea de esto es trabajar mucho más objetiva la información sin darle mucha voz al autor. Más bien, el autor ahí es un interventor, un medio para presentarle al público nuevos argumentos, datos, etcétera, sobre determinado debate o tema. Y bueno, la crónica y la reseña, pues creo que más o menos entendemos de lo que se trata. La crónica es sumamente descriptiva, no precisamente es una formulación de un argumento, describe, narra situaciones, eventos, puede ser tremendamente poderosa, puede perfectamente dejarnos varios argumentos, pero se plantean de una manera muy sutil. El autor no es ningún ingenuo y al escribir está planteando muchas realidades, pero no hay un planteamiento de frente al autor, como en la columna. Y en la reseña, pues se trata de elegir como un pretexto algún documento o algún material artístico o algún bien de consumo, lo que sea, y se habla en específico de él. Hay un argumento, por supuesto, pero el tema central es lo que se está reseñando. Y bueno, sería eso. Nos vemos el lunes.